la clase pasada habíamos conversado sobre la legislación, digamos, la ley nacional 26.485, esta ley que fue receptada, digamos, por el Estado Nacional Argentino, incorporando todos los que son los tratados internacionales con jerarquía constitucional y demás, que nos tipificaba qué es la violencia, cuáles son las tipologías, cuáles son las modalidades y las distintas intersecciones, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta ley nacional, la repito, 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos que se desarrollen sus relaciones interpersonales. Habíamos dicho que tenía un concepto muy amplio y lo importante de esta ley es que sostiene que el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento al espíritu de esta ley. En pos de generar ese cumplimiento, se crea el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, que se crea en el año 2019 como una respuesta al compromiso asumido por el Estado para garantizar todos estos tratados internacionales que trajo a la legislación nacional argentina, ¿no es cierto? Este Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad tiene distintas competencias, ¿sí? Voy a mencionar a modo de enunciativo solamente, son muchísimas más, pero la que quiera aportar o hacer alguna observación tiene la libertad de poder hacerlo. Bueno, entre las competencias que tiene el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad es desarrollar acciones tendientes al cumplimiento de la normativa, ¿sí? de todo el articulado que tiene la ley. Identificar las necesidades de la población, su adecuación y actualización normativa en materia de políticas de género, igualdad y diversidad. También tiene la obligación de coordinar con los otros ministerios el diseño de herramientas financieras y presupuestarias y de desarrollo económico con perspectivas de género. Esto quiere decir cómo va a trabajar el ministerio, con qué se va a solventar y cómo se van a, digamos, qué recursos se van a destinar a los distintos programas, proyectos o canales que salgan desde el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. También tiene la obligación de articular con actores del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil en materia de políticas de género, igualdad y diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que realizar un trabajo en conjunto. Lo que bien nos decía la compañera Ana, hay una situación concreta que necesita ser regulada. Entonces, desde el ministerio, digamos, tiene que hacer un trabajo en conjunto como sector público, articulando con los sectores privados, sindicatos, pero no desentenderse de las realidades de cada una de nosotras. Bien, trabajar en políticas dirigidas a fortalecer la autonomía económica de las mujeres y de la comunidad LGBTI+, en situación de violencia por motivos de género. Bien. El ministerio hace un trabajo coordinado en pos de dar cumplimiento a las competencias, a estas competencias que les enuncié, más las otras que tienen, y tiene que trabajar de manera coordinada, conjuntamente con los ministerios, las secretarías, etcétera, impulsando las acciones, programas, canales de comunicación, campañas de concientización y todo lo que sea necesario para dar cumplimiento al espíritu de la ley. Bien, el Estado Nacional, en pos de dar cumplimiento a estos objetivos básicos de la ley, genera distintos canales. Pueden ser canales de comunicación, programas de integración o de fortalecimiento. Yo voy a desarrollar 2 líneas telefónicas y algunos programas, ¿sí? Después en el material que se les va a adjuntar, se les va a pasar, digamos,
algo más detallado de todos los programas que tiene el gobierno, digamos, nacional y que se replican en las distintas provincias con relación a las mujeres y la comunidad LGTB en contexto de violencia de género. Vamos a empezar por la línea 144 y a mí me gustaría preguntarle si alguna de las participantes conoce esta línea, si ha tenido algún contacto directo, si se ha acercado por alguna situación particular y si tiene algún tipo de experiencia en eso y no las puede y no las quiera compartir. ¿Hay alguna? No. Bueno, la línea 144 depende del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad de la Nación. A modo de reseña histórica, vamos a decir que esta línea se creó el 17 de septiembre del 2013, o sea, es anterior a la creación del Ministerio de la Mujer. Se crea por una ley, que es la ley 27.039, para cumplir con la reglamentación establecida con la ley que ya habíamos mencionado, la 26.485 de protección integral de las mujeres. Una vez que se crea el Ministerio de la Mujer, esta línea, digamos, es abordada por este ministerio. Es una línea de atención a mujeres en situación de violencia que se vio fortalecida, como bien dije, a partir de la creación del Ministerio de la Mujer en el año 2009. Y va a brindar atención y asesoramiento, información a mujeres y a personas de la comunidad LGBTI que se encuentran en situación de violencia por razones de género. Este servicio funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año. ¿Lo llevaste crema? Abarca a todo el país. ¿Puedes ahora contestar? Curioseando un poco en lo que era en la página, me di con que la línea cuenta ya con 10 años desde su creación. En septiembre del 2023 se cumplieron los 10 años. Y una cuestión que me llamó mucho la atención es que desde septiembre del 2023 empezó a brindar un asesoramiento y un acompañamiento en lenguas originarias, en lenguas extranjeras, y tiene una atención, digamos, como videollamadas para personas hipoacúsicas. La experiencia que tuve fue hacer un llamado a la línea 144, esperar que me contestaran, comentarle los lugares en los que yo venía trabajando, cómo venía trabajando, y por lo menos desde la comunidad boliviana, no sé si hay alguna compañera de la comunidad boliviana, nosotros tenemos arraigado mucho la lengua originaria, ¿no? Como es el quechua, el aymara, entre otras. Lo cierto es que si bien está regulado que funcione con lenguas originarias, todavía no lo está haciendo de manera real, ¿no? Y a un modo de aporte me parece súper importante, justamente por lo que hablábamos de la interseccionalidad con Mariana la clase pasada, que se contemple y que esta ley, si bien ahora no la está aplicando de manera real, contemple la posibilidad de poder acompañar y asesorar a mujeres en su lengua originaria. Así que me pareció buenísimo. También contarles de que el equipo de atención en la línea 144 está a cargo de profesionales del derecho, psicólogas y trabajadoras sociales que tienen una capacitación especial en violencia por razones de género y están preparadas para brindar asesoramiento en todos los tipos y modalidades de violencia que están descritos en la ley, que ya los habíamos mencionado la clase pasada. ¿Cómo se sustenta esta ley? ¿Cómo se financia? Al ser anterior a la creación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, tiene una partida presupuestaria específica. La partida presupuestaria en el ámbito del Poder Ejecutivo se le dice al monto de dinero que se va a gastar o invertir en cierto sector. Entonces tiene una partida presupuestaria específica. ¿Sí? Acá les dejo los canales de contacto, el teléfono, la línea 144, los números de WhatsApp con los que se pueden comunicar,
un mail y un enlace de referencia en los que pueden encontrar y profundizar si necesitan más información. ¿Alguna duda hasta acá? Buenísimo. Bueno. Después tenemos la línea 137, que acá no se llega a ver en la parte superior de la pantalla, pero es la línea 137, que es de atención a las víctimas de violencia familiar, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. También funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, y trabaja principalmente en dos áreas. Una de asistencia a víctimas y otra de acceso a la justicia. En cuanto a la asistencia a víctimas, es la asistencia y el acompañamiento para víctimas de violencia familiar y o sexual. Y en cuanto al acceso a la justicia, esta línea asesora sobre cuestiones legales, administrativas, psicosociales y brinda información sobre el acceso a derechos mediante una articulación con los centros de acceso a la justicia, que es lo que se conoce como las CAJ. También esta línea está conformada por una línea de psicólogos, abogados y trabajadores sociales que tienen una capacitación especial con perspectiva de género. Hacen un seguimiento, digamos que reciben la denuncia. El 107 tiene dos opciones. La opción 1 es para receptar y acompañar las situaciones de violencia física o sexual en el ámbito de la familia, y la segunda opción es para el acceso a la justicia, ¿sí? Una vez que se reciben las denuncias, los profesionales brindan un asesoramiento y van a tomar las medidas que consideren necesarias para la protección de la persona, ya sea acompañarlas a los hospitales para que reciban atención médica, asesorarlos sobre derechos, acompañarlos a radicar una denuncia, facilitar una red de contención familiar o afectiva, acompañar un espacio donde pueda alojarse en los casos que sean necesarios, digamos, que la víctima salga del entorno violento. Con relación a la opción 2, al acceso a la justicia, es en el supuesto de que una persona tenga dificultades o obstáculos para acceder a los derechos relacionados en temas de seguridad social, acceso a la documentación, conflictos laborales, acceso a la salud, violencia institucional, defensa del consumidor, vivienda, desalojos, etc. Es un espacio más amplio, digamos, en el cual la línea o la persona que te atienda te va a ir direccionando sobre los pasos a seguir para, digamos, para poder sortear ese obstáculo al acceso a derechos, ¿sí? Ahí les dejo los contactos, la línea de WhatsApp y el enlace de referencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. También en pos del fortalecer esto que habíamos mencionado como uno de los objetivos de la ley, la independencia económica de las mujeres y las comunidades LGTB, se lanza el programa Acompañarte, que es del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Es un programa de apoyo y acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia por motivos de género. Fue creado el 8 de septiembre del 2020, es relativamente nuevo. Está destinado a mujeres y a personas del colectivo LGTBI entre 18 y 65 años que por sus condiciones socioeconómicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de violencia por motivos de género, poniendo en riesgo su integridad física, psicológica, autonomía económica y social. El programa Acompañar es un apoyo económico que equivale a un salario mínimo vital y móvil, que no es para siempre, tiene un plazo de 6 meses, y a la vez viene acompañado de un
viene acompañado de un acompañamiento integral del fortalecimiento psicosocial. El fin del programa, digamos, es que la persona pueda salir de su, o sea, que lo económico no imposibilite a una mujer a que salga de su entorno violento, ¿sí? Este programa es realmente es muy federal porque coordina el gobierno nacional con las provincias y las municipalidades y para que pueda, digamos, llegar a todas las personas que lo requieran realmente. También, como había mencionado, este programa va a surgir como una respuesta de las problemáticas que plantean los diversos territorios y la necesidad, digamos, de que la situación económica de las mujeres o el colectivo LGTB les impida salir del entorno violento en el que están. Muchos hablan sobre las compatibilidades y las incompatibilidades de este programa. En cuanto a las incompatibilidades, vamos a decir que el programa no se puede aplicar a personas que tengan trabajo registrado de manera pública o privada o sean autónomos. No pueden, digamos, postularse a este programa las personas que estén afiliadas al Programa Nacional de Empleo, jubilados, pensionados y retiros de carácter contributivo o no contributivo, los que cobren una pensión universal de adulto mayor y los que cobren una prestación por desempleo. ¿Cuáles son las compatibilidades de este programa? Este programa es compatible con la asignación universal por hijo, con el monotributo social y con el trabajo registrado en el régimen especial de empleadas de casas particulares. Con relación a los requisitos, es ser mujer, miembro de la comunidad LGTBI, tener entre 18 y 65 años, vivir en una situación de violencia, no es necesaria que se haga la denuncia, esta situación de violencia se acredita, digamos, mediante una entrevista que lo hacen los sectores destinados a tales fines. Ser ciudadana argentina nativa por opción, y acá hay una particularidad con relación a los extranjeros o a las extranjeras, que tienen que tener una residencia legal en Argentina por un periodo que no sea inferior a un año a la presentación de la solicitud. Esto quiere decir que si yo me presento a postularme para el programa Acompañarte, tengo que tener residencia legal, o sea, residencia con documento, un año, con una antigüedad de un año anterior a la presentación. Con relación a la dependencia, digamos, con qué fondo se sustenta, al ser un programa del Poder Ejecutivo Nacional, se crea mediante decreto, tiene también una partida presupuestaria específica que se canaliza por el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad y llega, digamos, a las beneficiarias por la Administración de Seguridad Social, que está a cargo de los mecanismos de pago del programa, que sería el ANSES. Ahí les dejo los contactos para que se puedan comunicar y profundizar si necesitan algún tipo más de información. ¿Hasta acá hay alguna duda, alguna inquietud? ¿Estoy yendo demasiado rápido? Lizeth, por ahí quizás yo quisiera hacer alguna preguntita a las Sí. asistentes. Yo sé que hay muchas compañeras que son lideresas y líderes en sus comunidades y que además también están en sindicatos. Preguntarles ellas cómo abordan un tema de violencia cuando llega a sus asociaciones o a sus grupos o ellas, ¿no? Como lideresas, cómo abordan esa violencia, ¿no? Si tenían de pronto conocimiento de alguna de las líneas que nos compartiste o si de alguna manera logran hacer ese seguimiento de otra manera. Hola, Ángela. Por ejemplo, acá en Salta, nosotras sí tenemos un lugar en donde están promocionando todo lo que la señora está comentando, todos los canales los tenemos también acá en Salta. Inclusive hace poco nos dieron una charla, una introducción de lo que se está hablando acá. La verdad que
en este curso voy a poder profundizar todo ese conocimiento que nos dieron anteriormente y poder transmitirlo a nuestras compañeras. Y la verdad que es muy importante tener esa información, porque aunque a veces uno no crea, quizás a uno no le pueda llegar a pasar el sufrir algún momento de violencia, pero sí tenemos que estar informadas y tener todos esos contactos bien agendados para tenerlo al toque y brindarle la información fehaciente a la compañera que lo está sufriendo. Así que es importante copiar, tener estas filminas para poder transmitirlas a las compañeras. Y, y la verdad que como había dicho anteriormente, la violencia que uno observa como trabajadora de casa particular a veces es un poco como que nosotros nos sentimos impotentes, porque la verdad que si uno denuncia, por más que uno lo haga anónimamente, es como que uno se siente también como que no hizo nada, pero a la vez, no sé, no puedo explicarle bien la situación esa, porque siento como que no podemos hacer nada, porque está entre perder el trabajo o defender a una persona, y hay veces que esa persona que uno quiere ayudar, por ejemplo, otra mujer, nuestra empleadora, tampoco quiere que la ayudemos. Entonces a veces nos sentimos como impotentes en qué hacer, si llamar, si denunciar, si no denunciar. Entonces, por eso es lo que yo también hacía hincapié en los protocolos de actuación que uno tiene que tener con respecto al trabajo que nosotros hacemos como trabajadoras de casas particulares. Gracias. Gracias, compañera. ¿Me repite, por favor, su nombre y la organización en la que trabaja de esta manera? No te escuché, Ángela. Compañera, que nos repita de qué organización trabaja. Soy la referente de las trabajadoras de casa particular de Salta. Gracias, compañera. Le vamos a dar la palabra a Dora, que también está pidiendo la palabra. Seguramente nos va a aportar también desde su lugar. Eh, bueno, buenas tardes a todas. Qué lindo volver a verlas. Perdón que no pongo la cámara, pero si no se corta, hay tormenta en Tierra del Fuego y la señal es complicada. Nosotras acá articulamos, yo por lo menos tengo esa ventaja de articular con la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad. Justamente en septiembre participé de los talleres denominados Potenciate, que era Construimos Igualdad en la Comunidad, desarrollado por la Dirección, estoy leyendo, desarrollado por la Dirección General de Enlace Interinstitucional y Formación de Perspectiva de Género, dado por la Secretaría de la Mujer. Yo tengo la ventaja de en esas situaciones que me llegan, hablar directamente con la secretaria de la Secretaría de la Mujer. Si recuerdan el otro día cuando salí del Zoom, fue porque una situación en la calle justo enfrente de donde yo vivo, bueno, cuando yo llegué a la comisaría, estaba ya la secretaria de la Mujer con una de las chicas, bueno, en actividad, Mariela las conocen, Alejandra, y estaba Alejandra con Gaby, con otra de las chicas ahí de la secretaría, asistiendo a esta chica que fue golpeada en la puerta de casa. O sea, tenemos esa interacción, por suerte, en Ushuaia y en Tolwyn, no tengo ese conocimiento, ¿no? De que haya ese ida y vuelta, ese trabajar en conjunto. En el grupo hay varias que han pasado por este tipo de situación y bueno, son varias las que han cobrado este potenciate, este acompañar. Son varias las que se les ha ayudado con el armado de una casilla o con el alquiler o con el pago de luz. O sea, y por ahí esa era mi pregunta, ¿no? ¿Cómo
se controla a estas instituciones que realmente hagan su trabajo? Porque yo tengo que decir que la Secretaría de la Mujer de acá de Río Grande lo hace. Yo puedo asegurar eso porque por lo menos con los casos que me llegan a mí se articula. Pero ¿quién controla eso en todo el país? ¿A dónde se denuncia que no se hace lo que corresponde? Porque en Ushuaia pasó que han ido a hacer la denuncia y no las han atendido como corresponde. Entonces me preguntaban a mí, ¿cómo hago yo para ir a Ushuaia a ayudarlas? O sea, hacer contactos, o sea, para que realmente el que está a cargo se ocupe, se preocupe y llegue a las que sufren violencia esta ayuda, estos canales para salir de esa violencia, ¿no? Eso sería mi mayor duda. ¿Quién controla que realmente se haga todo esto que está, pero que se haga como corresponde? Por ahí me fui, como siempre, no sería yo así, ¿no? No, pero es más que interesante, porque uno a veces también lo que ve reflejado es que existen efectivamente programas, pero que luego el acceso para las personas que los necesitan, digamos, como que se diluye entre las manos porque hay obstáculos o de alguna manera los poderes ejecutivos, sean provinciales o municipales, no llevan adelante las acciones que deben llevar. Hay algunas vías que tienen que ver con el derecho administrativo, que son vías jerárquicas, digamos. El primer escalón ante el cual una va a presentar la solicitud, sea del programa o de la prestación estatal que uno necesite, digamos, uno presenta ante esa oficina, ¿sí? Si no tiene la respuesta adecuada, lo que tiene que presentar luego es un recurso jerárquico, ¿sí? Un recurso de revisión para que el mismo órgano revise su accionar, y si no tenemos respuesta, un jerárquico para que la autoridad superior, jerárquicamente, revise ese acto o esa negativa, o muchas veces el silencio, porque lo que puede suceder es que el Poder Ejecutivo Municipal o provincial no me responda. Entonces, eso se tendría que resolver por vía jerárquica. El problema lo tenemos cuando el jerárquico tampoco responde, o nos responde negativamente o también hace silencio. Y en esos casos la vía que nos queda es la judicialización mediante un amparo. Hola. Hay como un ruido de fondo. A ver, ahí va. Entonces, a veces es obviamente un poco frustrante porque estas herramientas las necesitamos de forma rápida, expedita, para resolver situaciones concretas que nos atraviesan en el día a día. Entonces, si yo hago la solicitud ante el órgano administrativo, el órgano del Poder Ejecutivo que sea municipal, provincial o nacional, no tengo respuesta, necesito interponer un recurso jerárquico, esperar que ese recurso le llegue al superior jerárquico, que lo resuelva, y luego recién ir a judicializar. Bueno, pasan meses, ¿sí? Y es un poco frustrante porque son situaciones que ameritan una resolución muy rápida, ¿sí? Esas son las vías que tenemos. Luego, lo que sí se puede gestionar es mediante, obviamente, las organizaciones de la sociedad civil que puedan generar el diálogo institucional con las autoridades y de esa forma promover la aplicación de las políticas que ya se encuentran diseñadas o diseñar nuevas. Gracias. No, por favor. Sí, y también como para complementar lo que decía Mariana, y agradecerle a la compañera, a Dora, por su aporte, porque las destinatarias en sí o las referentes de lugares, de sus sectores, digamos, son las que se chocan
en primera medida con estos obstáculos que tienen nuestras mujeres, ¿no? A la hora de ir y solicitar ya sea un programa o a la hora de acceder a una línea de comunicación o lo que fuera. Entonces, poder visibilizarlo por ahí para una persona, para una mujer sola, que tiene, qué sé yo, problemas de violencia, que a la vez no tiene trabajo, que no se puede a lo mejor comunicar porque no maneja bien el castellano o por distintas situaciones que tenga, y llega a alguna referente de sector o algún sindicato, digamos, también podemos ver cuáles son las cosas en las que coinciden las mujeres y presentar una nota en conjunto, ¿no? Y activar este mecanismo administrativo para el control de gestiones que se están haciendo. Como les había mencionado, de estos canales de contacto y estos programas son todos relativamente nuevos y seguramente encuentran falencias, ¿no? Y seguramente no contemplan todas las situaciones y todos los casos particulares que existen. Pero bueno, poder detectarlos y visibilizarlos está muy bueno. Así que muchísimas gracias, Dora, por tu aporte. Bien. No, gracias a ustedes por la aclaración, ¿no? Porque yo acá en Río Grande no me puedo quejar porque realmente a mí me tienen el teléfono y se solucionan las cosas. Esa tengo la ventaja, ya sea en el barrio o en el grupo o los familiares del grupo. Llego a ese espacio acá en Río Grande, pero en Tolwyn y en Ushuaia no tengo ese acceso, así que ahí es donde se complica. Por ahí, pueblo chico, infierno grande, se va a denunciar a un violento que vas a denunciarlo a alguien que lo conoce y ahí está la traba, ¿no? Pero bueno, ya sabemos ya sé cómo poder encarar esa situación. Y gracias por la información. No, a vos, Dora. Bien, bueno, me queda un programa que está más bien destinado, digamos, el programa Producir, que está más bien destinado a organizaciones sociales, también depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El programa Producir fue creado por una resolución del Poder Ejecutivo, que es la resolución 186 del 2021. ¿Qué es el programa Producir? Este programa nace como una forma de promover la independencia económica de las mujeres y de las comunidades LGTBI que han vivido o viven situaciones de violencia. El objetivo principal de este programa es poderle brindar a estas personas herramientas técnicas, equipamiento y financiamiento para la formación de proyectos productivos que resulten en un sostén económico para sus postulantes. Conformar equipos de trabajo, cooperativas, asociaciones, básicamente es lo que está buscando. El objetivo del programa, entre varios, es facilitar herramientas técnicas, ya sean de capacitación, de equipamiento, mediante la compra de algún elemento que necesiten, o el financiamiento para la formación de proyectos productivos, ¿sí? Tiende a promover la capacitación de las mujeres y de las personas de la comunidad LGTB, promover la creación de unidades y proyectos productivos de comunidades indígenas y de economía regional. También va a generar una articulación con los organismos públicos de la sociedad civil y sectores privados destinados al desarrollo productivo, comercial, laboral y económico. Está destinado, como ya lo había mencionado, a personas, a mujeres o a miembros de la comunidad LGTB, a organizaciones, digamos, que estén integradas por estas personas. No es necesaria la personería jurídica, o sea, pueden postularse asociaciones que tengan personería jurídica y las que no también lo pueden hacer. ¿Sí? El subsidio es un subsidio económico que va entre 47 y 70 salarios mínimos vitales y móviles para las organizaciones que tengan personería jurídica y para las que no, 23 salarios mínimos vitales y móviles. ¿Sí? ¿Cuál es el fin de este apoyo económico? Es que estas organizaciones adquieran bienes de capital,
se equiparen tecnológicamente, puedan adquirir muebles, maquinarias, etcétera, puedan pagar, digamos, a lo mejor honorarios de personas que los vengan a capacitar, remuneraciones, insumos y gastos corrientes, ¿sí? Tiene un procedimiento, digamos, este programa, uno se tiene que postular, llenar un formulario de postulación, este formulario de postulación se evalúa. Como había mencionado antes, uno de los requisitos es que haya mujeres en situación de violencia de género o miembros de la comunidad LGTB que también sufran violencia. Estos proyectos se evalúan, se aprueban y después digamos, se desembolsan los fondos para el funcionamiento. ¿Cómo se sustenta este programa Producir? Este programa Producir está sustentado por un programa 18, que es de formación de políticas contra la violencia por razones de género, que depende específicamente del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. O sea que tiene, digamos, dentro de las partidas presupuestarias también tiene una partida específica para llevar adelante este programa. El programa Producir, así como el programa Acompañar, lo que busca, digamos, de alguna manera, es poder erradicar la violencia económica, que la situación económica de las mujeres no sea un obstáculo para salir, digamos, del círculo de violencia. Bien, esto ya lo hablamos. Acá les dejo los canales de contacto, el enlace de referencia por si quieren profundizar en este programa, como en los otros también. Y ese sería el fin de la presentación. ¿Les ha quedado alguna duda? ¿Quieren que profundicemos sobre algún punto específico? Bueno, si no hay ninguna duda, ya le cedo la palabra a la docente Mariana. Gracias, muchas gracias, Lisette. Bueno, nada, bienvenidos, bienvenidas en general. Sí, Natividad, sí. Está silenciada. Sí. Ahí está. Ahí está. Hola compañeras, ¿cómo están? Bueno, en principio agradecer mucho a todas las compañeras que están participando ahora. Creo que es muy interesante lo que acaba de decir Lisette, compañeras. Vamos a enviar todos los materiales. Es muy, muy necesario que ustedes sepan todos los programas que hay. La mejor información es tener todas estas herramientas que tenemos las mujeres y que muchas veces no podemos tener acceso. Entonces creo que sería muy importante que ustedes, algo que no han atendido, compañeras, esto es de migrantes para migrantes, esto es de compañeras migrantes para mujeres con empatía hacia las migrantes. Por eso acá es nuestro espacio que nosotras podemos equivocarnos, quizás cada una de nosotras, y entre todas realmente vamos a aportar y acompañar, contener y obviamente ayudar a todas las compañeras y entre todas nosotras para que realmente podamos estar bien informadas de todos estos programas que hay en el Ministerio de Mujeres y que ustedes como lideresas de muchas organizaciones, de ciertos grupos, realmente puedan
apoyar y acompañar también a todas esas mujeres y tener el mejor conocimiento que realmente es la información, una información verídica, real, que realmente se da en estos talleres. Simplemente quería decir eso, querida María Neves, porque a veces las compañeras dicen, ay, yo quería decir algo, pero no sé, tenía vergüenza. No tengan vergüenza, compañeras. Este es el espacio de todas nosotras. Así es que, por favor, hablen, digan, esto es de migrantes para migrantes. Ahí estoy viendo que la compañera Hilary está levantando la mano, así es que buenísimo. Te doy la palabra, compañera Hilary. Hola chicas, ¿cómo están? Natividad pensaba lo mismo, pobre el Lisette, ¿no? Tu nombre es la que estaba exponiendo la compañera porque como expositora es difícil muchas veces hablar solo y no sabemos si nos entendieron o no. Bueno, yo como un comentario solamente con el programa de mujeres y el acompañar, nosotras hemos intentado anotarnos las compañeras, pero no hemos tenido el link, el formulario directo para anotarnos. A pesar de que armamos el proyecto, todo, no lo hemos encontrado en ninguna parte. Hemos mandado mensajes, nos ha respondido con otro link, pero creo que es el mismo que nos mandaron ahora, que lo pusieron. No, tampoco sabemos, no es como hace rato decía la compañera, ¿con quién nos quejamos de esta parte que no está funcionando? Hola compañera, les vamos a mandar un material adjunto y ahí es como que tiene un formulario específico. Se les copiamos el enlace del formulario para que lo puedan tener. ¿Sí? Yo ingresé y pude ingresar al formulario. Entonces Ah, en el bueno, material, conjuntamente con el PowerPoint, o lo agrego al PowerPoint en las partes de contacto, el formulario para que puedan tener un acceso directo. dale, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta en relación a lo compartido por Lisette. La realidad es que ambos programas, el acompañar y el producir, tienen, digamos, han reconocido esta violencia tan específica que sufrimos las mujeres, que tiene que ver con la violencia económica y patrimonial, con ese impedimento que muchas veces tenemos las mujeres para poder vivir independientemente, ¿no? Con recursos independientes, y que muchas veces el ciclo de la violencia tiene que ver con algún tipo de dependencia económica que se puede estar activando. Entonces, el Ministerio ha tomado este inciso de la ley, que es justamente el que nos habla de la violencia económica y patrimonial, para tratar de diseñar estos dos programas que son de apoyo. Y tomo lo que decía la compañera hace un ratito: si tenemos personas, digamos, mujeres que participan en organizaciones sociales de base. A veces estos trámites son un poquito complejos. Yo sé que en el Ministerio de las Mujeres hacen un examen muy exhaustivo de toda la documentación, pero bueno, finalmente son programas que conozco casos que se han otorgado. Entonces hay que insistir, 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 porque salen. Hay programas que se han otorgado. Pero bueno, nada, esto, lo que decíamos hace un ratito, ¿no? La frustración que a veces nos genera cuando lo queremos hacer de manera urgente, y esto no sucede y se va demorando con ida, vueltas, respuestas, ¿no? Subsanaciones de los documentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, insistan que sale. Bien, yo acá les traigo también otro PowerPoint que ahora voy a compartir pantalla, también con otros números, como para poder acceder a determinado tipo de atención. Y acá en el ámbito de tenemos algunos nacionales y otros en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Después nos queda pendiente trabajar más sobre las herramientas de acceso a la justicia. Piensen que todas estas herramientas que nosotros estamos mencionando son del ámbito administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Que son herramientas diseñadas en el ámbito de los poderes ejecutivos. Poder ejecutivo tanto nacional como, en el caso de las herramientas de acá para la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el caso, yo ahora les voy a contar un poquito sobre el Ministerio Público de la Defensa, que es un órgano de apoyo del Poder Judicial.
ahí hacen asesoramiento también para algunas cuestiones administrativas, ¿sí? Pero un poco para que distingamos cuáles son las herramientas administrativas que tienen entonces que ver con peticiones que voy a realizar ante algún poder ejecutivo, sea del nivel municipal, provincial o nacional, con aquellas herramientas de defensa judicial que van a ser las herramientas que me van a, de alguna manera, facilitar el acceso a la justicia ya cuando tengo causa judicial iniciada o cuando necesito ir a la justicia, ¿sí? Todavía estamos en otros pasos, digamos, en tratar de tener los contactos y saber cómo funcionan estos programas de acompañamiento. Yo ahora les voy a compartir pantalla con este otro PowerPoint. Ay, tengo inhabilitada la opción de compartir pantalla. No sé por qué. Hasta hace un ratito estaba. Listo. Listo, gracias. Bien, ¿ahí se ve a pantalla completa? Sí, Confírmame si... sí, Bien, perfecto. perfecto. Bueno, entonces un poco esto que comentábamos. Entender que estas son herramientas entonces que se diseñaron en el ámbito de los poderes ejecutivos. Vamos a tener como primera herramienta, y esto porque también la trata de personas es un tema que a las mujeres migrantes nos atraviesa muchísimo. Muchas de las personas migrantes han ingresado al país a través de la trata de personas, con falsas promesas de trabajo, etc. Nosotros tenemos en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación una línea telefónica que es el 145 contra la trata de personas. Yo ahí les traigo la definición un poco jurídica de qué implica la trata de personas. La trata de personas va a ser el ofrecimiento, captación, traslado, recepción o acogida de personas con fines de explotación. La idea entonces que tenemos detrás de la definición de qué es la trata de personas es la explotación, ya sea dentro del territorio argentino como desde y hacia otros países. La trata de personas, digamos, es un delito, ¿no? Tiene acá el sistema penal, va a tener una gran incidencia en lo que es la investigación del delito de trata de personas. Si hay consentimiento de la víctima, para la ley de trata no es relevante. La trata de personas se lleva a cabo más allá de que la víctima haya prestado su consentimiento o haya decidido someterse a este tipo de práctica. La trata de personas es considerada una de las más graves violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se trata de obtener una ganancia a costa de considerar a la persona como una mercancía. Y esto, sin dudas, afecta su libertad, su integridad física y su dignidad. Entonces vamos un poco al funcionamiento de la línea. La línea 145 es una línea que recibe denuncias, ¿sí? Denuncias desde cualquier punto del país sobre la posible comisión de este delito, que es el delito de trata de personas. La línea es atendida también, digamos, por profesionales interdisciplinarios, digamos, vamos a tener tanto abogados como psicólogos, como trabajadoras sociales, que lo que van a tratar justamente es de brindar esa contención y recibir la denuncia. Este conjunto de profesionales forman parte del Programa Nacional de Rescate, ¿sí? La línea funciona los 365 días del año, las 24 horas. Como les decía, es atendido entonces por un equipo interdisciplinario. ¿Qué es lo que va a hacer la línea? Con los datos de la denuncia, le va a dar intervención a el organismo oficial, cualquier otro organismo oficial que pueda intervenir o que deba intervenir. Ministerio de Seguridad, Ministerio Público Fiscal, al Poder Judicial, a la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual o al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No, muchos, digamos, tanto el Poder Judicial como el Ministerio de Seguridad, etcétera, logran de esta manera poder activar investigaciones penales para sancionar penalmente a los responsables de la trata, a la vez que rescatar a las víctimas, ¿sí? Ustedes tienen ahí, más allá del teléfono, de la línea 145, que es para atención a las víctimas, van a tener
el domicilio, ¿sí?, de la línea contra la trata, que es ahí en Sarmiento 329, que es donde se encuentra ubicado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y otro teléfono de contacto un poco más para conocer acerca de cómo funciona esta línea de atención. No sé si alguna de ustedes tuvo la oportunidad de comunicarse con el 145 o por tener conocimiento de alguna persona que pudiera estar sometida a trata de personas o por situaciones particulares que les haya tocado atravesar. ¿La conocían? ¿Tenían idea que existía esta línea? ¿No? Yo en especial no, Carmen Alcaraz no tuve ninguna referencia porque nunca trabajé con tratas. O sea que en defensa a las mujeres que estén pasando esa circunstancia, ¿no? Exacto, exacto. Sí, eso es un trabajo más que importante el que hace la línea, sobre todo en relación a poder rescatar a las víctimas, porque luego el proceso penal para sancionar a los culpables, digamos, lleva su tiempo, es un proceso penal con todos los tiempos de la justicia argentina, pero lo que es importante que se active es justamente el rescate de la persona que se encuentra bajo un régimen de trata de personas, ¿sí? Y en eso la línea como que tiene esta interacción con el resto de los organismos para lograr movilizar a las fuerzas de seguridad y proceder al rescate, ¿sí? Así que, bueno, ahí yo les dejo entonces también los datos de contacto por si conocen de alguna situación o bueno, o para saber que efectivamente existe esta protección en el marco del ministerio para personas que están bajo este régimen. Después vamos a ¿Sabes tener... una cosa que de Sí, un tiempo a esta parte yo suelo observar sí, en algunos espacios de comercial de chinos, China o no sé qué nacionalidad algunos tienen, los orientales, suelo observar algunos sometimientos de personas que da esa impresión, pero como justo tenemos el tema del habla, claro. que es un limitante Es un gigante, obstáculo, pero exactamente. sí, sí, pero suelo, soy muy observadora de diferentes casos y por donde voy siempre voy observando bastante y he visto en dos situaciones casos muy que llaman la atención por la incomodidad que se ve en la persona, que Exacto. uno lee el sometimiento que está sufriendo, pero es como que uno no puede hacer primero porque es que como que no te dan la pauta o el tiempo como para que vos puedas entablar una relación, pero la lectura física y emocional que se ve muchas veces en algunas situaciones de comercio, se percibe algo raro. Y creo que así como pasa muchas veces con algunas, como pasaba con algunos textiles que casi siempre eran bueno, gente que trabaja en el textil, de personas que estaban aisladas, se siente esa, no sé si es porque uno ya percibió eso en en algunas personas, es como que uno lo como lo asocia enseguida a algunas situaciones de vivencias así, ¿vio? Sí, claro, se percibe. Esto es muy importante y también es importante como poder animarse a llamar a la línea y bueno, que la línea investigue. En todo caso, que sea la propia línea la que logre entablar algún tipo de contacto con la víctima, sí, pero por lo menos uno tener esa colaboración con la línea, bueno, no, la idea es también realizar acciones tendientes a que vayamos mejorando esta situación. Lo que dice Carmen respecto del régimen de trabajo de las personas que trabajan en talleres textiles es sí uno de los ámbitos en los que más se ve justamente la trata de personas. Son personas que muchas veces son captadas en el exterior con la promesa de un trabajo estable en Argentina, son ingresadas al territorio y luego aquí se les retienen los documentos. Y con esa retención de documentos se lleva adelante una de las vulneraciones más graves, porque la persona, al no tener ningún tipo de documento, muchas veces es amenazada por quien está llevando a cabo la trata de personas, respecto a que se la puede expulsar del país, digamos, la persona que no cuenta con su documentación se encuentra totalmente indefensa. Y esto es algo que sucede, es una de las pautas
de la trata de personas, que se ha visto repetida a lo largo del tiempo, la retención del documento. También hay mucha trata de personas en relación a determinados trabajos de recolección en el campo, ¿sí? De recolección de algún tipo de la caña de azúcar, etcétera, donde se contratan muchas veces personas que se las tienen hacinadas en espacios muy pequeños, trabajando también a destajo, sin ningún tipo de garantía respecto a sus derechos laborales, pero además con esto, con la retención de la documentación, que es lo que impide que la persona pueda ejercer sus derechos, pueda reclamar o incluso pueda escapar de esa situación. Entonces, si la trata de personas es grave y sucede más de lo que uno pensaría que sucede en nuestro país, pero sí, sucede. Así que bueno, es un poco el humilde aporte desde este lugar para que conozcan que existe esa línea y puedan comunicarse con ella, ya les digo, en caso de afectación propia o si entienden que hay algún tipo de situación que puede estar configurando trata, que se comunica. No sé si hay algún otro que... Sí. Ahora que sé que uno puede, en base a, bueno, a sospechas verdaderas, donde uno siente ese sometimiento hacia el otro, y que uno puede hacer esto de denunciarlo, y como dice usted, que investigue el mismo ente, ¿no? Exacto. Porque realmente uno se siente como con una impotencia en la cual uno no sabe a qué recurrir, pero no tenía esta idea de que uno igualmente puede hacer la denuncia para que el ente lo investigue. Exacto, que le dé la línea, que le dé el alcance, que entiende que tiene que tener esa denuncia y que contacte a los organismos que tienen que intervenir. Sí, es fundamental. Cuando uno conoce situaciones, tratar de hacer lo posible para que se desarme, se desarticule, ¿no? Sí, bueno, es una herramienta que es utilizada, la línea 145. Lo que sucede muchas veces es que la propia víctima no accede ni siquiera a un teléfono, ¿sí? Así como tiene retenida su documentación, tampoco se le facilita un medio telefónico para que pueda entablar contacto ni con su familia, ni con sus allegados, ni hablar una línea de denuncia como esta. Por eso también es importante la movilización del resto de la comunidad que nota, que se da cuenta, esto se percibe en los pueblos, en los barrios pequeños de Madrid, se percibe cuando hay situaciones, como vos decías, Carmen, hay una percepción de que hay algo ahí que está pasando. Entonces, bueno, eso es importante, poder comunicarse con la línea. Bien, vamos a pasar a... También, digamos, este es otro organismo en el marco del Ministerio de Justicia también y Derechos Humanos de la Nación, que es la Comisión Nacional que coordina acciones para la elaboración de sanciones en relación a la violencia de género. Es más un organismo que articula, implementa en conjunto con otros organismos de todos los niveles, tanto nacional, provincial como municipal, pero así también con organizaciones sociales, ciertas tareas que tienen que ver con pensar y elaborar sanciones concretas para los casos de violencia de género establecidos por la Ley 26485. Además, tiene como esta competencia que se le ha otorgado recientemente de intervenir, recibir denuncias por violencia obstétrica. ¿Se acuerdan que cuando vimos en el encuentro anterior la violencia obstétrica, estuvimos charlando acerca, bueno, ¿qué es la violencia obstétrica? Es aquella violencia que se ejerce sobre el cuerpo de la mujer, que implica un trato deshumanizado, que implica una patologización de algunos procesos que deben o deberían ser naturales, que implica un abuso de la medicalización y que se da durante el embarazo, el parto, el posparto y también la atención del aborto. La CONSAVIG entonces es el organismo que recibe este tipo de denuncias cuando tenemos estos casos. La realidad es que, digamos, la violencia obstétrica es ejercida contra todas las mujeres, pero las mujeres migrantes y las mujeres indígenas son víctimas bastante particulares de la violencia obstétrica, que se da sobre todo en forma de insultos, de maltrato al momento de la atención médica
durante el embarazo o durante el parto. Y es una violencia, digamos, que estuvo mucho tiempo bastante naturalizada en la sociedad, ¿sí? El insulto o el maltrato en el ámbito de la atención médica o estas cuestiones que a veces se dicen en relación a, bueno, si a la mujer le duele no darle la medicación o decirle comentarios del estilo, bueno, cuando lo hiciste no te dolió, ahora aguantate, digamos, todo eso ha sido naturalizado y configura violencia según la ley 26485. Entonces, tengamos presente que hay un organismo que recibe especialmente todas estas denuncias en relación a la violencia obstétrica. Yo creo que la mayoría de quienes son madres en este hermoso grupo han atravesado alguna situación de maltrato justamente en el contexto de sus partos, de sus embarazos o de sus pospartos. Que hace unos años, lo que les decía, estaba naturalizado, pero no sé si alguna quiere contar su experiencia y cómo lo vivenció, porque ¿qué sucede con la violencia obstétrica? La persona que la padece está en una situación de especial vulnerabilidad. ¿Por qué? O porque está embarazada, porque tiene un embarazo riesgoso, porque está en trabajo de parto, porque depende solo y únicamente de la opinión médica y muchas veces sus saberes o sus experiencias son totalmente desconocidos, digamos, nadie le da la entidad, ninguno de los médicos, los profesionales médicos le dan la entidad al saber que trae la mujer o a la percepción que trae la mujer. Y esto, digamos, por eso fue muy naturalizado. Me gustaría escucharlas respecto de las experiencias que han tenido en las atenciones de sus embarazos, partos y Eh, pospartos. yo tuve la suerte, tuve todos los hijos que tuve acá en la Argentina, tengo 4 hijos, y tuve la suerte de no haber sido agredida de esa forma, excepto el último embarazo. El último sí me tocó una persona que a mí, gracias a Dios, no me agredió tanto como a la otra persona que entró detrás de mí, pobrecita, que creo que les desgarró todo y al final tuvo que ir a cesárea, pobre persona. Eh, pero sí tengo muchos casos conocidos del Hospital Pena. Todos mis partos fueron en el Hospital Argerich, donde me atendieron de maravilla y doy gracias a Dios. Esos comentarios que vos hiciste era un comentario muy común que yo escuchaba en mis amigas en Paraguay. Ese maltrato se sucedía mucho, o pasaron varias amigas mías de tiempo de juventud que yo escuchaba esos comentarios grotescos y abusivos, ¿no? Pero acá en la Argentina tuve esa suerte yo, pero como trabajo cerca del Hospital Pena, que tengo muchas personas conocidas, lastimosamente no le pude acompañar, porque tienen esta suerte estos médicos, que uno no le puede acompañar a la persona por H, B o C motivo, que la misma madre no tiene ese tiempo para ir a hacer la denuncia. Pero tengo caso que mujer paraguaya que ya con el tercer hijo, su cuerpo ya conoce cómo está como para recibir su bebé, ¿no? Que estaba en trabajo de parto y le mandaba a la doctora a la casa. Y ella, pobrecita, no quería venirse hasta la casa porque era todo un tema esto de la madrugada, buscar otro remis, volverse con el remis. Entonces salió en la sala principal a caminar. En un momento dado sale la doctora, le encuentra que está caminando y le da un grito y un maltrato mandándole a la casa porque es lo que ella determinó. ¿Qué hizo la pareja? Se vino a la casa. Apenas subió la escalera de su casa, nace el bebé. Nace el bebé y lo tuvo que asistir el marido ahí en la casa. ¿Qué hicieron? Hicieron lo que pudieron, sacaron la placenta y de esa forma, sin la placenta, y el bebé ahí mal nacido, fueron otra vez al hospital y no quisieron reconocerle que ella estuvo en el hospital
y que fue enviada a la casa y que eso pasó en ese trayecto del hospital a la casa que nació el bebé. Y no le reconocían que era el recién nacido por no haber llevado esta barbaridad. Es muy común ese maltrato en el Hospital Pena. Sí, caso clarísimo de violencia obstétrica y un poco charlando acerca de esto de la interseccionalidad, que fue uno de los conceptos que abordamos el encuentro pasado, poder entender que a la persona, a la mujer que es migrante, pero además está en situación de pobreza o es miembro de algún pueblo, perteneciente a algún pueblo originario, digamos, cómo todas esas condiciones se van acumulando para generar un tipo de violencia, de maltrato, de discriminación más que particular. Tiene en la violencia obstétrica mucho que ver esto de la interseccionalidad. Insultos o malos tratos en general les sucede a todas las mujeres en estas situaciones, pero no le va a suceder de la misma manera a quien se atiende en el Hospital Pena que a quien se atiende con la mejor prepaga que puede haber en este país. Es clarísima la diferencia. Y el caso de las migrantes es bastante gravoso en relación muchas veces al racismo, ¿no? Que expresan además los operadores del servicio de salud, sean médicos, enfermeros, enfermeras. ¿No? Hay una situación bastante particular que se da. Pero bueno, tengan en cuenta entonces que uno de los casos que prevé la ley entonces de tipos de violencia es la obstétrica, modalidades de violencia, y que tenemos entonces este organismo particular que recibe entonces las denuncias cada vez que tenemos casos de violencia obstétrica. ¿Sí? Sí, de esto se prevalecen por el tema de que las personas no tienen en conocimiento cómo defenderse. Exacto. El grupo de mujeres con quien me relaciono y trabajo, y que son, bueno, que el tema, como estaban diciendo, el que se expresa en su idioma nativa, en el momento del nervio o de situaciones límite, se traba la lengua. Y si mucho más si es maltratada, la persona de por sí no emite sonido, pobre prójimo, y es avasallada en todos sus derechos. Pero una vez que uno empieza a organizarle y a hacerle saber de que esto es una violencia y que ella tiene un derecho con la cual se puede proteger, y a cada paso que sale una situación así, uno acompaña y enfrenta a estas situaciones, uno le pone el límite natural para que realmente sean personas que traten bien a sus pacientes. Claro, a otras personas, exactamente. Porque además, pensemos la situación la situación especial que es el embarazo, el parto, digamos, con una maternidad que ha sido deseada, encontrarse en el momento más serio, digamos, en el cual la mujer está con dolor, con miedo, con pánico o con mucho temor acerca de cómo se puede desarrollar ese parto o ese embarazo, encontrarse además con este tipo de maltratos, es una afectación a la dignidad de la mujer, a la dignidad de la persona gravísima. Y sucede también más de lo que uno pensaría que sucede en cualquier ámbito de la salud, sea privado o sea público. ¿Sí? Sucede, desgraciadamente. Sí. No sé si alguna otra duda o comentario en relación a violencia obstétrica. ¿No? Bueno, pasamos a Ministerio Público de la Defensa. Acá les voy a traer esta aclaración acerca de qué es el ministerio, porque ya no es un órgano del Poder Ejecutivo. Todos los programas y los ministerios que veníamos viendo, tanto en la exposición de la compañera Lisette como estos dos que yo les venía mencionando, son programas que se dan en el marco de los poderes ejecutivos. Acá lo que vamos a tener nosotros es un Ministerio Público de la Defensa. El Ministerio Público de la Defensa es un órgano de apoyo, pero de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial. Sirve de órgano de apoyo a la justicia nacional y federal.
¿Cuál es la idea del Ministerio Público de la Defensa? El Ministerio Público de la Defensa nuclea a los abogados que brindan patrocinio jurídico gratuito a las personas que son acusadas de haber cometido un delito y que no tienen recursos para poder pagar un abogado, ¿sí? Esa es la función principal del Ministerio Público de la Defensa, pero además tiene otras funciones y tiene otras unidades que se han conformado para justamente trabajar algunos derechos de grupos especialmente vulnerados, como son las personas migrantes, como pueden ser las personas con discapacidad, como pueden ser las mujeres, ¿sí? Entonces ha generado distintas unidades en las cuales va a tratar de promocionar y de brindar algún tipo de herramienta para estos grupos especialmente vulnerados. El Ministerio Público de la Defensa, bueno, estaba prevista su creación, se creó mediante manda constitucional, digamos, por el artículo 120 de la Constitución. Tiene autonomía funcional, tiene autarquía financiera y justamente apoya, fortalece el rol entonces del Poder Judicial. Nosotros acá entonces tenemos en el marco del Poder Judicial y en el marco del Ministerio Público de la Defensa esta comisión del migrante. La Comisión de Migrante va a tener como fin proporcionar información a las personas migrantes acerca de los trámites y los mecanismos que existen en la propia ley de migraciones para acceder a la justicia. También va a tener la función de brindar patrocinio jurídico gratuito en determinados casos, que esto va a tener que ver más con el accionar judicial, esta diferenciación que yo les hacía hace un ratito en relación a herramientas de tipo administrativa o herramientas de tipo judicial. Estos dos primeros casos tienen que ver con herramientas de tipo judicial. No obstante, fíjense que también provee asistencia jurídica especializada y gratuita a la población migrante para procedimientos administrativos, ¿sí? Para aquellos procedimientos que la persona migrante tenga que hacer ante cualquier poder ejecutivo. En virtud, nos dice, del artículo 86 de la Ley de Migraciones, y en todos los casos en que se disponga un acto administrativo de expulsión del territorio. ¿Qué prevé este artículo 86 de la Ley de Migraciones? Lo siguiente: que los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y que carezcan de medios económicos tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita en aquellos procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, al retorno a su país de origen o a la expulsión del territorio argentino. Además, tendrán derecho a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan el idioma oficial, ¿sí? Las reglamentaciones de la ley deberán tener como concordancia con el derecho constitucional de la defensa. Pero esto es como para tener en cuenta, digamos, una herramienta más que importante que tiene el Poder Judicial en relación a poder representar judicialmente y asesorar en los procedimientos administrativos a las personas migrantes que carecen de medios económicos y que tienen alguna de estas problemáticas. ¿Lo conocían este programa o esta comisión del migrante del ministerio? Se da mucho en las personas que se encuentran privadas de libertad, cumpliendo condena por la comisión de algún delito. La propia ley de migraciones prevé que, cumplida determinado periodo de la pena, se pueda expulsar a la persona migrante. En esos casos, Argentina entonces brinda también un abogado gratuito para justamente defender los intereses de la persona migrante en ese tipo de casos. Entonces, acá tenemos un poco más los objetivos, la finalidad de la ley. Es proporcionar información a toda persona migrante sobre trámite, mecanismos existentes en la Ley de Migraciones para el acceso a la justicia, patrocinio, asistencia jurídica especializada, gratuita, etcétera, etcétera. Bien. La idea entonces es garantizar el derecho a la representación legal oportuna, pública, gratuita, especializada y de calidad en procedimientos de expulsión de las personas migrantes. Ese es uno de los ejes que va abordando. También brindar este asesoramiento en los distintos procedimientos administrativos. Cuando hay afectación también a los derechos a la vida privada o familiar, el derecho de especial protección del que gozan los niños, niñas y adolescentes, lograr que las personas migrantes
que opten por ser expulsada a sus países de origen, lo hagan dentro de un plazo razonable, etcétera. Digamos, tiene como ese fundamento. Más que nada tendiente a la defensa penal de la persona, pero también asesorando en materia administrativa a la persona migrante. ¿Sí? Ahí tienen también el mail de contacto, el teléfono y el domicilio. Es una herramienta bastante importante y en general el Ministerio Público de la Defensa tiene traductores para las personas migrantes, que muchas veces es un obstáculo, ¿no? El idioma, bueno, acá tenemos traductores que están a disposición de las personas migrantes para llevar adelante su reclamo. Bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Bien. Después, No, sí, lo que yo quería aportar es que lastimosamente se dio muchos casos en el tiempo de la gestión de Macri, sí, que se le dio como un auge, no teniendo los documentos en mano, muchas veces estaban haciendo esto, de expulsar a las personas por ser migrantes. O sea que hubo muchos atropellos en el tiempo de la gestión de Macri, incluso que se atrevió hasta hacer una cárcel para migrantes acá en el barrio de Pompeya. Esos fueron los grandes aportes de este señor para los migrantes y muchos maltratos. Eh, Trataron de hacer la xenofobia en forma gigantesca, solo que no se logró el objetivo de ello, pero sí muchos migrantes fueron afectados por ese mal gobierno. sí, exactamente. Durante el gobierno de Macri hubo un retroceso en relación al reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, que se fue dando como en distintos ámbitos, digamos. Tuvimos como expulsiones de migrantes, digamos, que no, su conducta, digamos, no tenía que ver con haber cometido un delito y estar encuadrados en este artículo de la Ley de Migraciones que prevé que Argentina, luego de cumplido determinado periodo de esa condena penal, los pueda expulsar, sino con otro tipo de cuestiones más arbitrarias llevadas adelante por el Poder Ejecutivo. También hubo la Corte Suprema de Justicia, porque a veces también lo que sucede es que la idea es que el Poder Judicial siempre nos sirva como control, ¿sí? Como contrapeso de los actos que lleva adelante el Ejecutivo, pero muchas veces eso no sucede y hay una coincidencia en determinados criterios discriminatorios hacia los migrantes. Hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a negarle el acceso a la universidad a una persona en relación a la regularización de su documentación, ¿no? Lo que implica es un grave retroceso en materia de reconocimiento de los derechos de los migrantes, pero que no solo, digamos, fue responsable el gobierno de Macri, sino también en este caso el Poder Judicial. A veces hay coincidencia para el mal, ¿no? Como uno podría Y hay, pensar. hay una cosa y que justo estuviste comentando el tema de los, para que los obstruyen el camino de aquel migrante que viene con sus estudios como habilitado como para ir a la universidad y no habilitan ni dan turnos para validar los títulos de secundario. Eso hasta hoy está pasando. Donde yo tengo casos de personas que, bueno, nosotros los que somos extranjeros venimos con mucha sed de seguir estudiando, que cuando se da la oportunidad, tanto peruano, boliviano, paraguayo, y yo sé incentivar mucho a las pibas para que estudien, que eso hice como hace 3 años atrás. Bueno, vayan, inscríbanse, para ya ahora se está el CBC, vayan, ahí hay un curso como el terciario para maestros. Bueno, fueron pobrecitas y se inscribieron todas partes esperando que en ese tiempo, lapso que se le daba para presentar su documentación, fue en vano. Hicieron los cursos y como no le llegaron a habilitar el turno para presentar su documentación, tuvieron que dejar ahí con el entusiasmo a medio paso
de haber empezado el CBC y las otras chicas al terciario. Claro, Ese es un tema que deberíamos ver la forma de abordar, sí, porque aparte de esto, hay otro atropello más que no sé por qué se da, que el acceso se facilita para lo que somos del Mercosur y a los otros países se les dan un impuesto mucho más alto, no es impuesto, una validación, no sé si es validación, algo que se le cobra que es exagerado, por la cual no pueden acceder otra vez a la facultad. Eso está pasando. Bien clarito no lo tengo, pero sé que hay como una ley que para lo que somos del Mercosur hay una facilidad y para los otros no, que creo que también es un atropello, porque empiezan así, se discrimina a cierto porcentaje de migrantes y mañana van a venir por todos nosotros. sí, cuando empiezan estas oleadas muchas veces de recortes de derechos es como para abrir los ojos, ¿no? Estar alertas. Sí, la ley, lo charlábamos un poco el encuentro pasado, la ley de migraciones prevé que no se le puede negar la inscripción a una persona que no tenga regularizada su documentación. Me parece que acá el caso que comentás tiene que ver con otra documentación, con la legalización del título, ¿no? Sí, la validación. Del título que Sí, traen originario de su propio país. sí, por ahí lo que hacía Una referencia a la facilidad, pero hoy compañera, por hoy no. no la Para llegué a comenzar, escuchar. como que sigue el mismo sistema de pandemia. Lo tenés que solicitar por vía telefónica o por la web, pero nunca te dan ni la oportunidad de pedirlo porque no te atienden. Claro. Sí, Lisette, no sé si ibas a... Bien, no, era como para hacer un aporte. Sí, Por ahí esto que decía, el tema de las facilidades que se los da a los países Mercosur es porque tienen un convenio, digamos, la Convención de Viena fija como un principio de reciprocidad, ¿no es cierto? De argentinos que estén en los países, ya sea Bolivia, Perú, Chile, también van a tener, digamos, algunas facilidades administrativas en el caso em, de la convalidación de títulos y el tema de la validación de los documentos públicos, ¿sí? La postilla de la Haya ha sido un gran paso, digamos, para los países Mercosur. O sea, se trabaja y creo que en realidad se sigue trabajando en que exista un concepto de ciudadano global, ¿no? En lo que sería a nivel mundial. ¿Hay alguna pregunta en el chat? sí. Que dice Díaz Ana Rosa, ¿cuáles serían los pasos para que los migrantes puedan entrar, puedan tener una entrada legal? Rosa, no sé de qué país sos, pero la forma de ingresar, digamos, de manera regular al territorio argentino es haciendo migraciones, ¿sí? Haciendo el registro de entrada y salida por los puestos de migración en horarios y días hábiles. Sí, no sé si contesto tu pregunta. Claro, luego según la modalidad que se elija, si uno quiere digamos, ser migrante permanente o temporario o transitorio, la propia ley prevé algunos requisitos, pero la idea es, bueno, para poder lograr la permanente, la residencia permanente, para el caso de la radicación permanente, para el caso de que quieran establecerse permanentemente en el país, y si se es temporario o transitorio, bueno, tramitar la documentación en ese sentido. En general el No sé si temporario, ¿no? El transitorio tiene como esta la pregunta de la característica de compañera inmediatez. es el hecho que pasó, que yo acompaño mucho en la documentación de los migrantes, eh, principalmente de Paraguay, y hubo casos en tiempo de pandemia que por situaciones X tuvieron que pasar, no por el paso fronterizo donde está migración, tuvieron que pasar por otros lugares, y entonces cuando no tenía la El entrada al ingreso. país, Mm, como no tenía ese ingreso, es como que se tomó como a consideración por ser parte de la pandemia y por ahí me tocó a familia
que salieron justo antes de la pandemia y después tuvieron que regresar porque la abuela estaba enferma, porque H, porque B, porque J, entraron por otros pasos porque era un costo muy alto hacerse todos los estudios y pasar por la frontera que correspondía, pero tomaron a consideración si la pareja tenía ya un hijo argentino, entonces eso hacía validar, o sea, que esa entrada que no tenía. Y hacían como, bueno, tuvieron como, ¿cómo se puede decir? Buscaron la solución al problema. Al tener esa consideración, me pasó así, una pareja paraguaya que tiene una hija argentina, fue para Paraguay antes de la pandemia, no pudo regresar a tiempo, le tomó la pandemia ya y tuvo que pasar por lugares que no era el paso que corresponde. Después se encontró acá que se fue la pandemia y tenía que hacer los papeleos que corresponde y se encontraba ella que se le venció su precaria, bueno, llegó a ser todavía su permanente, lo mismo le pasaba al marido y al hijo que no era argentino. Entonces, pero el hecho de tener una hija argentina, eso le validó para poder, ¿cómo se puede decir? No tomar en cuenta eso, que no tenían los papeles porque tomaban a consideración esa situación. Claro, el ingreso irregular Exactamente. le condicionó todo el resto del trámite. Sí, 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 por tener una hija argentina, así que tengan en cuenta eso que puede favorecer. Sí, es lo bien. que se conoce como el principio de reunificación familiar, ¿no? Se contempla, digamos, que la familia esté unida y en pos de eso, bueno, darles la residencia. Una cuestión a tener en cuenta, el paso migratorio en época de pandemia no era que se habían cerrado todas las fronteras, sí se prestó para que se cometieran varias irregularidades que después se tuvieron que subsanar observando el caso concreto, ¿sí? Eh, hoy tenemos fronteras abiertas, entonces es una obligación de las personas, digamos, que transitan de un país a otro a hacer migraciones, tanto para la entrada como para la salida. Y los inconvenientes que plantea la compañera son muy usuales y muy frecuentes, porque muchas veces uno sale del país, no hace migraciones, y vuelve y hace migraciones. Entonces hay un desfasaje en el sistema. Como usted salió, pero no volvió a ingresar y está acá, y eso lleva a que les corten la asignación universal por hijo, algún programa que vienen cobrando. Entonces es muy importante, digamos, que tengan en cuenta que en situaciones particulares se pueden tener excepciones, pero la regla general es que tienen que hacer migraciones para entrar y para salir del país. Claro, también muchas situaciones, imagino, con lo que es el tránsito vecinal fronterizo, ¿no? Estas zonas en las cuales estamos acostumbrados a, bueno, que ingresamos, salimos, volvemos a ingresar y no pasa nada, que muchas veces ni siquiera se pasa por un puesto de migraciones, pero ya cuando nos vamos a establecer o la idea es pasar un tiempo prolongado dentro del país de acogida, ahí es necesario sí hacer migraciones, porque si no justamente es una de las causas que contiene la ley para negar determinado tipo de derechos en relación a la regularización. Haber ingresado justamente no registrándose en migraciones, haber atravesado un puesto de migraciones sin hacer las tramitaciones necesarias. Entonces sí, es más que importante tenerlo en cuenta, como dice Lisette. Exacto. Bien. Podemos, si no hay alguna otra pregunta, podemos seguir avanzando un poco hacia los mecanismos previstos aquí en la Ciudad de Buenos Aires por lo que es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Defensoría del Pueblo tiene, en relación a grupos vulnerados, digamos, varios tipos de programas. Yo les elegimos acá 3 que tienen que ver con migrantes, con género y personas LGTB y niñez y adolescencia. La Defensoría entonces funciona en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. La Defensoría para las personas migrantes promueve los derechos de las personas migrantes
para garantizar la regularización migratoria, esto que muchas veces es tan costoso de lograr y de realizar, el respeto a la diversidad cultural y la participación en la vida social sin discriminación. ¿Qué hace la Defensoría aquí en el ámbito de la ciudad? Asesora y gestiona los reclamos que tengan que ver con las problemáticas que se generan cuando se quiere gestionar la residencia. Obtener documentación, tramitar ciudadanía, o también ante situaciones de violencia, discriminación o negativa de algún derecho fundado en la nacionalidad de la persona. ¿Sí? También acá tienen el contacto, queda acá en Microcentro, Avenida Belgrano 673, ahí tienen las vías de contacto. Todos estos, los PowerPoint, después los circulamos, así que quédense tranquilas, que luego van a tener la información. Luego vamos a tener también en el ámbito de la misma Defensoría, de acá de Cava, para niñez y adolescencia. La Defensoría actúa entonces ante vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Van a recibir los casos en los cuales tenemos afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero, digamos, respecto a su integridad física, psicológica, sexual, moral. Además van a monitorear, la Defensoría monitorea esta red de hogares convivenciales y la implementación de la Ley de Salud Sexual Integral. ¿Sí? Asesoran además para poder acceder a distintos servicios y programas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que no son muchos, pero bueno, algunos en relación a algunos subsidios habitacionales y algunas cuestiones se pueden lograr mediante la intervención y el apoyo de la Defensoría. ¿Sí? ¿La conocían la Defensoría del pueblo de la ciudad? ¿No? Bien, y después también la propia Defensoría tiene un área para género y diversidad sexual. También acompaña a las víctimas ante discriminación, violencia por razones de género, orientación sexual o identidad de género. Contiene un equipo interdisciplinario que brinda contención a través de sus propios profesionales y el acompañamiento necesario para denunciar tanto ante los ámbitos administrativos como judiciales que correspondan. Además, ofrece asesoramiento sobre derechos y matrimonio igualitario, cambio de identidad de género, triple afiliación, políticas, programas de inclusión social, habitacional, educativa, económica y laboral. ¿Sí? Cumple una función de asesoramiento más que interesante la Defensoría, si tienen la oportunidad de acercarse para cualquiera de estas tres cuestiones, tanto género, porque nos afecta obviamente como mujeres y miembros de la comunidad LGTBQ+, o por nuestra característica de migrantes, o también en relación a la vulneración de los derechos de nuestras hijas, nuestros hijos, ¿sí? Cuando tengamos que realizar algún tipo de reclamo por niñez y adolescencia. Bien, hasta aquí entonces estas herramientas que mencionamos como de tipo administrativas, ¿sí? De alcance nacional, aquellas que son previstas por los ministerios tanto de las mujeres, géneros y diversidad, como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, como algunas más locales acá en el ámbito de la CABA. Bien, comentarios, preguntas, reflexiones. ¿No? Bueno, entiendo que algunas líneas entonces sí las conocían, otras no tanto. La idea de este encuentro es haberles facilitado justamente estas herramientas que muchas veces, digamos, con un llamado telefónico logramos tener algún tipo de atención, contención, o que nos indiquen las líneas, las posibles líneas de conducta a adoptar, ¿no? Tanto para un caso propio como para acompañar a la compañera que está atravesando alguna situación particular en relación a la violencia, estar informadas también. Uno puede llamar para informarse acerca, bueno, qué puede hacer la línea, de qué manera puede intervenir, comentar cierta situación concreta que una está atravesando, una amiga, una compañera, para que nos indiquen cuáles son las posibles vías de acompañamiento y de acción. Un poco el sentido, como les decía, tanto Natividad como las compañeras, difundir las herramientas para que cada vez más mujeres migrantes tengamos conocimiento de ellas y podamos tener una incidencia real en el reconocimiento de nuestros derechos.
Bien. Bueno, no sé si Ángela, si querés que charlemos un poquito acerca de las nuevas preguntas para este bloque. Dale, dale. Bueno, gracias a todas las compañeras que participaron. Es muy importante su voz, como Nati lo dijo y lo volvemos a reafirmar. Este taller es para y por migrantes, así que es muy valioso los aportes que nos dan. Vamos a hacer, vamos a dejarle las preguntas que irán para para este segundo taller, digamos. Como les dije, ustedes las pueden responder tanto, ya sea de manera privada por el mail, o lo pueden hacer también contestándolo en el chat para que el resto de las compañeras podamos también retroalimentarnos, ¿no? Que de alguna manera es como también el objetivo de este taller. Las preguntas que les vamos a enviar van a ser tres, las respuestas a las tres preguntas, digamos, si ustedes quieren pueden responder dos o las tres igual, es como a modo también de autoevaluación, ¿no? Acá tenemos tres preguntas que las voy a dejar también en el chat del Zoom para que las puedan responder y hacen referencia a qué es una herramienta administrativa, sería la primera. Luego, ¿qué herramientas administrativas conoce o ha usado ante situaciones de violencia? Y la tercera es cuáles son las líneas de atención a las víctimas de violencia. ¿Sí? Recordemos que estas autoevaluaciones que hacemos más a modo personal también nos sirven mucho a nosotras como método de herramienta para ayudar a otras, ¿no? Entonces, por ahí de pronto en un momento de angustia uno no sabe a dónde recurrir y este es como nuestro recursero, ¿no? Como decía una compañera la clase pasada, ¿no? Estas herramientas que tenemos a mano y con las cuales podemos ayudar a otras compañeras que están en una situación similar, parecida o igual, ¿sí? Así que bueno, ahí les voy a enviar por el chat para que ustedes de una vez las tengan. Recuerden que nos lo pueden enviar a coordinacionamunra@gmail.com, que también nos lo pueden compartir en el chat, que también ahí se los voy a enviar yo por el chat en este momento, al que dice Maravilla de Mujeres Migrantes CB 2023, ahí se las estoy enviando. Y como siempre, cualquier duda que tengan con nosotras dos, con las tutoras o con las docentes, con muchísimo gusto pueden acudir a nosotras. Si ustedes tienen algún ejemplo o algún caso que sea más delicado, que ustedes no quieran compartir por acá, pero que en realidad necesiten un asesoramiento, nosotras las escuchamos con mucho gusto, las leemos. Sabemos que los temas de violencia son muy delicados, lo digo también yo como víctima, que fui víctima de violencia y me costó muchísimo abrirme, poder ayudar también a mis compañeras, a mis personas cercanas. Entendemos que no es una situación fácil y que de cualquier manera necesitamos también un seguimiento y un acompañamiento. Así que convirtámonos en esa mano amiga que tiene información certera para poder ayudar, ya que encontramos un vacío legal y una ausencia de respuesta de algunos entes, porque todas estas herramientas sería espectacular que fueran iguales para todas, pero sabemos que no es así. Hemos tenido casos de compañeras que han llamado inclusive también argentinas, no solo migrantes, sino argentinas, a las que no se les ha dado ni la información ni la ayuda correspondiente en los diferentes entes. Entonces, entendemos que aún más para las migrantes es un obstáculo aún más grande. Por eso estas herramientas es para que tengamos, para que ante ese obstáculo podamos ayudar a más. Entonces, cualquier duda, los materiales los vamos también a enviar, las chicas ya nos los van a compartir, las líneas, las referencias. Si ustedes ven que alguna referencia nos podemos equivocar, somos humanas, está mal dada, por favor avísenosla para que el resto de las compañeras siempre tengan todo correcto, ¿sí? Acá la verdad que lo que prima es la información verídica, actualizada y real. Así que bueno, nada, no sé si las docentes quieran decir algo más, y Nati también quiere venir acá a aportar desde este lado, Nati, porque allá se escucha eco. Para Sí, que demos finalización y pues obviamente que invitarlas al próximo taller que se vendrá el próximo martes. bien, sí, gracias, Ángela. Y gracias a todas las participantes que, pese a la tormenta, a la lluvia y al horario, han sostenido aquí la presencia. De mi parte, bueno, agradecerles. Y bueno, y esperar verlas en el próximo encuentro, el martes que viene. Por mi parte también, inmensamente agradecida por el espacio, por estar atentas y siempre presentes. Las esperamos el martes que viene. Y bueno, cualquier duda o consulta quedamos a disposición en el chat. Muchas gracias. Para mí fue mi primera clase y me voy encantada porque estoy teniendo muchas herramientas con las cuales puedo contar
para facilitar algunas ayudas a otros que necesitan. Varias cosas que no sabía me pusieron a conocimiento. Pero no tiene y no me digas que no. Gracias ahí, compañera, por el saludito y también por la gratitud y también por conectarse en un día lluvioso, pero estamos acá haciendo fuerza todas. Bueno, gracias, buena semana. Nos vemos el próximo martes. Gracias, compañeras. Hasta el martes. Muchísimas gracias a todas. Martes. Cuídense mucho. Nos vemos el martes próximo. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Que descansen.